está gobernando en este lugar. Amén. Amén. Aleluya. Hubo un padre de familia, un padre bueno, que tenía un hijo perdido, esclavizado y preso. Este padre de familia, la única forma de poder comunicarse con él era mediante cartas. Este padre de familia escribió a propia mano, a conciencia, a su hijo encarcelado. Y era una carta de amor diciéndole: hijo, compórtate bien. Era una carta de amor diciéndole: hijo, tu conducta determinará el tiempo que estés en la cárcel. Si obedeces a mi mandato, si obedeces a mi voz, te irá bien. Un padre amoroso que amó a su hijo y le daba los mejores consejos. Sí, Señor. Era una carta de amor escrita de su propia mano. Bueno, el padre ha escrito una carta de amor para muchos de los que estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Solo los hijos que ponen atención a lo que el Padre escribió en esta carta de amor llamada Palabra Bendita de Dios, hará que seamos libertados de esta cárcel, este cuerpo encarcelado, en una constante desgracia continua, en una lucha en la cual se levanta diariamente y tenemos constantemente que reflejarnos en lo que el Padre nos dejó como herencia. Esa carta de amor fue dedicada con tanto amor que en la carta no solamente hubo lágrimas, sino que también, como decía mi hermano Miguel, hubo sangre. Ese amor fue demostrativo allá en la cruz del Calvario, y escribiendo esta carta de amor dijo: hijos, os he dejado como herencia mi palabra. La palabra del Padre ha descendido del cielo, es más, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. Sí, Señor. Y añaden los discípulos diciendo: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, el cual se manifestó a los hombres, trayendo a la tierra la luz del Evangelio. El arrepentimiento en el hombre, fijándonos en lo escrito de la palabra, el hombre podrá ordenar sus pasos. ¿Por qué hay tanta esclavitud en la tierra? Porque se han olvidado de lo que el Padre escribió. ¿Por qué hay tanta esclavitud en ciertas llamadas iglesias? Porque se han olvidado de lo que el Padre escribió. Señor. Es tan importante la palabra de Dios que solo le bastó al Señor un verso para decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, tiene tanta autoridad y grandeza la palabra que le bastó al Señor un verso para ver lo que contemplamos, cielos y tierra. Cuando estuvo el Señor en la tierra, dice la Biblia que Él dijo por su propia boca: cielo y tierra pasará, mas mis palabras permanecerán. Es decir, Cristo Jesús era el Verbo encarnado, desde el principio era la palabra, y le presenta el apóstol Juan, dice la Biblia: en el principio era el Verbo era con Dios y la palabra era Dios, y vimos su gloria, se manifestó a los hombres. Es decir, era la carta escrita manifestada a los hombres. Tiene tanta importancia la palabra que todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho de la autoridad de su palabra, de tal forma que cuando Cristo viene a la tierra, dice la Biblia: aquel que pone por obra mi palabra le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque dice: estaba fundada en la roca. Todo el que oye su palabra, todo el que aplica su palabra, todo el que se enamora de su palabra, tendrá vida, 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 vida. La vida fue manifestada
potestad a los hombres, pero Él vino a la tierra para cumplir lo que el Padre había demandado desde el principio del siglo. Tiene tanta importancia su palabra que dice en Génesis 3:15: vendrá uno de la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente. Es decir, sabía de cumplir su palabra. ¿Sabes cuántas profecías se cumplieron en Cristo? Todos los profetas, cuando hablaban de Él, del Mesías, como decía mi hermano Abraham, profetizado. En el nuevo pacto profetiza Isaías, profetiza Malaquías, profetiza, hermanos, todos los del antiguo pacto. Y cuando Cristo nace en Belén de Judea, que no era la más pequeña entre los hijos de los hombres, que había brillado la luz una estrella, que había guiado, hermanos míos, a forasteros, es verdad, por un tiempo fuimos forasteros, pero vino la estrella resplandeciente de la mañana, aquella estrella que viene esto con amor, y contemplemos que la palabra transportó a nosotros y fuimos desde la muerte a la vida, transportados de las tinieblas a la luz. Por eso ahora digo, y dice el libro de los Hebreos, somos nación santa, pueblo adquirido por el Señor, siempre nuestras virtudes, y aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. La palabra tiene tanta gloria que cuando la lees transmite vida. Da vida a los hombres. Por eso un verso de la palabra es suficiente para salvar a un hombre. Sí, Señor. Un verso de lo escrito que escribes en tierra, Señor. Viene una mujer adúltera de la vida, pecadora. Los fariseos, los escribas, juzgando, le han pillado en el mismo acto de pecado. Y dice la Biblia, Cristo escribía en tierra. ¿Qué escribe, Señor? Escribía en tierra. Tiene tanto poder lo escrito, que con lo escrito juzga a los que no son y rescata a los que son. Con lo escrito juzga a los fariseos que se creían justos, pero a los pecadores daba vida, 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 vida. ¿Qué escribe, Señor? Escribo los del antiguo pacto. Fíjate si la palabra tenía importancia, que siendo Dios y teniendo la capacidad de que en un chasquido de dedos enviara ángeles, legiones, ¿qué digo yo? Arcángeles, querubines, serafines, toda la jerarquía angelical estaba bajo la obediencia de Él. Y cuando Él enviaba por la autoridad de su palabra, sí, hermanos, temblaban. Los querubines se tienen que tapar con las alas, porque no pueden contemplar tanta gloria. Pero ¿sabes cómo se defendió Cristo? Lo digo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, cuando ayunó 40 días, y dice la Biblia, y tuvo hambre. Entonces vino el maligno a tentar: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y dice la Biblia que el Señor, el Verbo encarnado, dice la palabra, escrito está. ¿Cómo? Escrito está. Cristo, siendo el Verbo, se defendía con lo escrito. Sí, Señor. Tiene tanta autoridad lo escrito. Gloria. Tanta autoridad la palabra, que aún el Verbo encarnado tuvo que citar la palabra. Dice que Él citó más el libro de Deuteronomio. Hay quien dice que el antiguo pacto pasó. Yo digo, como Cristo dijo, no pasará ni el cielo y la tierra hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dices? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, suficiente para salvar a un hombre. ¿Qué dices? De ahí han nacido los ateos, los que no creen, pero la palabra da testimonio de que Cristo desde el principio, creando el cielo y la tierra, por eso dice el libro de los Romanos, viendo la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice la palabra, hermanos, que entonces, dice así el apóstol Pablo, porque el hombre no tiene excusa, porque la propia creación habla de que hay un creador. La palabra del Señor tiene tanto poder, tanta autoridad. Es más,
Cuando escasea la palabra en un pueblo empiezan a mandar los hombres, y cuando mandan los hombres se irruina, pero cuando mandan Cristo hay vida. Por eso hay gente que como no escudriña la palabra tiene que acudir a sentimientos humanos, tiene que acudir a gobierno humano. Eso es lo que aconteció en Israel durante tanto tiempo, cuando se olvidaron de la bendita ley del Señor y aplicaban las normas de los hombres. Sin embargo viene Cristo a interpretar correctamente lo que ya estaba escrito. Por eso él decía: oísteis que fue dicho, no dice leísteis que está escrito. Oísteis que fue dicho, de oídas, claro, es que el hombre añade, pero es que Cristo dice: hermanos míos, mas yo que soy la palabra, os digo, ¿qué es la palabra del Señor? La palabra tenía tanta autoridad que Elías podía orar y descender fuego del cielo. La palabra tenía tanta autoridad que Eliseo, viendo a un niño muerto, se acerca, se incorpora en su cuerpo y lo levanta. La palabra tiene tanto poder que clamando Moisés libertó al pueblo. Lo creo. La palabra tiene tanto poder que los profetas, cuando se acordaban de lo escrito, se arrepentían y se producían avivamientos. Queremos que haya un avivamiento en tu hogar, tu familia, tu iglesia, en tu casa. Aplica lo escrito, aplica la palabra de Dios. Un hombre dijo: si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Sí, Señor. Lo voy a decir, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra. La palabra es la que viene roto y te forma. La palabra es la que viene herido y te restaura. Pero también es que cuando cometemos un error recordamos porque lo escrito dice la Biblia que el Señor no nos dejó huérfanos. Dijo: es necesario que yo me vaya, pero aquí nos dejó huérfanos, nos dejó solos. Vendrá uno, el Espíritu Santo, ya lo dice, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, Señor. Tiene tanto poder la palabra de Dios. Gloria. Los grandes avivamientos se han producido por causa de que los hombres que se han atrevido y arriesgar por el Evangelio han puesto la palabra de Dios por encima de todo lo que le rodea. Cuando alguien se encuentra con la palabra de Dios, todo a su alrededor cambia. Ya solo vive por mirar más la palabra que todo lo que le contempla. El libro de los Hebreos tiene que interpretar así que son los valientes de la fe, mas también nos añade, hermanos, una garantía de éxito y triunfo en los hijos del Señor. ¿Qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde? Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Cristo era el Verbo encarnado. Miren, hermanos, el Señor confió su palabra a Israel y la perdieron. Y no hallaron reposo en el desierto por causa de haber quebrantado la ley. Venían de una ciudad extranjera llamada Egipto y habían aplicado costumbres humanas de idolatría, de pecado. Sí, pero el Señor se le aparece a Moisés. Vivan los hombres que cuando tienen un encuentro con Dios no le importa la opinión de los demás. Moisés sube a lo alto, sube al monte, a la comunión del Señor. Y dice la Biblia que el Señor escribía en piedra sus mandamientos, los mandamientos del Padre, para que el pueblo lo pudiera aplicar. Pero dice la palabra que mientras Moisés recibía en lo alto lo escrito, el pueblo se entretenía haciendo idolatría y pecado. Hermanos, Moisés arriba en el monte y el pueblo pecando, y contemplamos esto porque en el pueblo había pecado e idolatría, porque en el pueblo había descuido, de tal forma que cuando descendía Moisés, dice la Biblia, no le podían mirar a los ojos y se tenía que tapar con un velo, porque tenía tanta gloria la del Padre hacia él, que cuando le transmitía el poder de la gloria del Padre, descendía el pueblo y no le podían contemplar
Así es la gloria del Padre en los hijos de Dios. Hay tanta gloria en los hijos que ponen lo escrito en la palabra, que cuando salimos al mundo no pueden contemplar, hermano Miguel, cómo vivimos. Le es extraño cómo vivimos, porque para el mundo los que vivimos en el Señor es locura estar entre cuatro paredes. ¿Qué hacen ahí? No han entendido que aplicando lo escrito hay poder. ¡Hay poder! El poder. Poder de lo escrito para aplicarlo. Por eso Iván, ¿cómo podía salvar Dios al hombre? Oh, hermanos, tenía ángeles, vuelvo a repetir, querubines, mil formas. Pero dice la Biblia, el libro de los Hebreos: Padre, prepárame cuerpo, que me prepares cuerpo. Pero si estás en tu gloria, y dice la Biblia, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, tomó cuerpo, tomó forma de hombre. ¿Sabes, hermano? La palabra que había creado el cielo, la palabra que había creado la tierra, la que había creado los mares y todo lo que vemos, ahora entra en el vientre de una madre, un fetito pequeño. Sí, se había engendrado en algo pequeño. Por eso cuando Cristo habla con sus discípulos, dice: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, sí, la semilla más pequeña, un granito de mostaza, pero que se convierte en la mayor de las hortalizas. Así es la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón del hombre, pero si se aplica, crece, 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 crece. Cristo toma cuerpo. ¡Qué bien! La palabra viene a la tierra andante en la tierra. ¿Saben lo que me decía antes de venir al culto el Señor? ¿Qué es lo que crucificaron? ¿Qué es lo que crucificaron, Luis? Yo le dije al Señor, a mi amado, a Jesucristo. Dice: sí, ¿pero qué es? Y me dijo el Señor, me ha dicho el Señor, la palabra. Sí, Señor. ¿Qué dices? Crucificaron a la palabra. Ay, Dios mío. ¿Saben por qué? Porque la palabra no podía habitar en tierra extraña. No podía habitar, hermano, hablar entre forasteros. Por eso dice, se proclama el Dios. Claro. Por eso él, cuando entra en la sinagoga y dice: hoy ante ustedes lo escrito se han cumplido, lo quieren arrojar por un despeñadero. ¿Por qué juzgaron y crucificaron a Dios? ¿Por los milagros que hacía? ¿Porque sanaba paralíticos? No. Porque fue la palabra encarnada en dos palabras. Lo que el templo presumía al Padre de liturgia y sabiduría, crucificó al Verbo encarnado. Ahí va. ¿Saben por qué? Porque la palabra tenía el poder de salvar a la humanidad. Sí, Señor. Génesis, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quede en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién era Cristo? Cristo era la palabra encarnada. Sí, Señor. Cristo era la palabra encarnada. Por eso, ahí va, la más grande oposición que van a tener los hijos de Dios es cuando apliquen lo escrito. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pueden decir verdades, hermanos, acompañarme, por favor. Hay iglesias sin palabras y no son iglesias, son circos. Sí, Señor. Amén. 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 Hay templos sin palabra. Dios mío de mi vida. Había un templo en Jerusalén que Dios profetizó fuera de él. Profecía andante sobre la tierra. Y dice la Biblia que se espantaban por las grandes piedras del templo. Dice, pero Cristo se sentó en el monte, enfrente del templo, en el monte de los olivos, y les profetizó a sus discípulos.
En dos palabras, hay templos hechos por manos de hombre, pero cuando no gobierna la palabra, no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una... Así es. ¿Cómo podría decirlo? Tiene una garantía de que es pueblo. Es que ama la palabra de Dios y la pone por obra. Hebreos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se prepara el hombre? ¿Cómo es perfecto el hombre? ¿Cómo es regenerado el hombre? Por medio de la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si somos oidores pero no hacedores, nos engañamos. Pero cuando oímos y practicamos, caminamos en la verdad. Por eso, todo aquel que oye y no practica se está engañando a sí mismo. Porque, hermanos míos, el tiempo dará luz quién es hijo y quién no es. El Hijo de Dios pone la palabra de Dios por obra. Os lo confieso, la lucha que tengo en esta iglesia desde hace 3 años no es adorar ni levantar la mano ni venir al culto. Es que cuando predico la palabra hay una oposición. Hay una muralla que no se puede. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra es lo que imparte vida, es lo que imparte gloria, es lo que imparte crecimiento. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed oidores de la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Isaías capítulo 40, versículo 8. Séquese la hierba, marchísete la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Salmos capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Solamente estoy leyendo versículos de la Biblia. Vuelvo a repetirlo. Solamente estoy leyendo versículos de la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 24, 35. Como el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 130. La exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sigo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era la palabra encarnada en la tierra. Salmos 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Sigo? Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Salmos 156, versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sigo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... La leche espiritual es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque de Jehová es la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si seguimos, hermanos, no tiene fin todo esto. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene todo, hermanos? Por la palabra de Dios. Sí, Señor. Por la palabra de Dios. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Gloria. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerse saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová el hombre vivirá. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra sustenta al pueblo. Así es. La palabra sustenta al pueblo. Y ahora sí termino. La palabra sustenta al pueblo. Es necesario una vuelta a la escritura, una vuelta a la palabra de Dios. El Señor, antes de venir, me hablaba así: diles a mi pueblo que mi deseo, mi voluntad, es que habite entre medio de ellos mi palabra. Recordar que un padre amoroso envió una carta a un hijo preso. Presos en nuestros delitos y pecados. La única forma que tiene el hombre de poder acercarse a Dios, crecer, tener vida eterna, es por medio de haber amado su palabra. El que ofende a su palabra y no se duele no tiene entrañas de hijo. Pero el que ama al Padre, hermanos, ¿sabes a lo que vino Cristo? ¿Sabes por qué cierro los ojos? Porque yo estoy orando y Dios me está hablando. ¿Sabes cómo se oraba? Recitando la Biblia. Así oraban los profetas. Señor. Así se oraba. Hoy no aplicamos lo escrito porque escaseamos de conocimiento. Pero si pudiéramos entender que la Biblia es lo más eterno, es más, hermanos. La Biblia no solamente ha revelado pasado, presente y futuro, pero debemos de ser instruidos para tener conocimiento, discernimiento en el tiempo que ha de venir. Hay quien se llama cristiano, hijo de Dios, y no ha entendido que estamos, hermanos, en una época tan peligrosa, donde el sentimiento flota, hermanos míos, a flor de piel, y en el hombre habita algo que se llama concupiscencia, un deseo. ¿El deseo de qué? De tener una, hermanos míos, decisión propia o una opinión propia del Evangelio. Por eso, cuando se olvida lo escrito de un pueblo, se puede romanizar a Cristo y decir que es Dios.
Sí, Señor. Se puede decir que Cristo es Dios haciendo un becerro de oro. Se puede decir que Cristo, hermanos, lo hacen a su forma. Es decir, Cristo es el Señor y lo confiesan. Pero luego a la hora de practicarlo, se han hecho un becerro de oro. ¿Por qué? Porque se han creado un Dios conforme a su semejanza. Pero Dios hoy dice, mi palabra fue la que reveló mi gloria. Y mi gloria no se confunde para con los hombres. Por eso, amar su palabra es el triunfo, el éxito de todo en la tierra. Sí, De Señor. todo en la tierra. Su palabra se cumple. Amamos a Dios, Amén. amamos su palabra. Amén. Depositemos la mirada en su palabra. Depositemos la mirada en su palabra. Termino. ¿Por qué he recitado todo esto? Porque a partir de la semana que viene vamos a empezar a tener lectura bíblica. Gloria. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el pueblo. Qué bien. Amén. Amén. Por eso, ante cultos donde ha habido danzas, obras de teatro, donde ha habido visitas, se ha llenado. Cuando se ha dicho hay culto de palabra o estudio o lectura bíblica, 4 hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se corre el riesgo de vivir por la emoción. Pero es el tiempo de apegarnos al Espíritu. Esa carta de amor que vino del Padre. Esa carta de amor que vino del Padre. Por eso, si te encuentras con la palabra, Dios mío de mi vida, cuántos tesoros hay escondidos que aún no hemos visto. Pero la palabra hará que podamos discernir y ver que Cristo Sí, Señor. es la palabra encarnada. Amén. Amén. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios.